para médico familiar y general. El tema de hoy es bronquiectasias en pacientes no fibroquísticos o en pacientes que no tienen enfermedad fibroquística del páncreas, ¿sí? Quien les habla, el doctor Gonzalo Colombre, soy pediatra neumonólogo, pertenezco al servicio de neumonología del Hospital de Niño Jesús de Tucumán. Bueno, la definición de bronquiectasias no FQ. Estamos hablando de una enfermedad pulmonar crónica donde hay dilatación bronquial progresiva, a menudo irreversible. Ahora vamos a tocar ese temita enseguida. Hay cambios estructurales en la pared bronquial y hay inflamación crónica de las vías respiratorias. Tradicionalmente se definían como dilataciones irreversibles de los bronquios, pero se ha comprobado que en niños, en los estadios iniciales, se puede prevenir o incluso pueden ser reversibles tratando la causa subyacente de forma adecuada y precoz. Es decir, yo puedo actuar preventivamente en forma precoz y evitar la irreversibilidad de estas lesiones, ¿sí? Y una pequeña anticipación de la clínica para recordar siempre, el síntoma cardinal es la tos crónica, persistente, húmeda y productiva, que debe alertarnos para realizar una intervención oportuna e interrumpir el ciclo de inflamación, infección y daño de la vía aérea. Bien, la fisiopatología, como dije recién, es un ciclo o un círculo vicioso que empieza con una infección, con algún agente de bastante virulencia que produce daño estructural con disfunción de la barrera epitelial, hipersecreción de moco y disfunción ciliar. Esa inflamación con neutrófilos y elastasa va a producir el daño sobre todo a nivel cartilaginoso y este círculo vicioso va a determinar las futuras bronquiectasias. Acá podemos ver que hay pérdidas de cilios, incremento de la mucosidad por inflamación y destrucción de la pared y es el bronquio dilatado. En la epidemiología, las bronquiectasias no FQ afectan todas las etnias y entornos socioeconómicos. La incidencia y la prevalencia varía entre las poblaciones, entre 2 y 7,9 cada 100.000 habitantes. Los países desarrollados tienen tasas aún más bajas, 0,5 cada 100.000 habitantes, y esto está relacionado con los niveles socioeconómicos y de atención o de acceso a la salud. No existen datos epidemiológicos específicos en Latinoamérica, ¿sí? La frecuencia es mayor en el sexo masculino en la niñez y la relación se invierte en la adultez y prevaleciendo allí en el sexo femenino. La morbilidad e impacto negativo sobre el crecimiento, la función pulmonar y la calidad de vida y nutrición, ¿sí? Es decir, tiene una morbilidad importante en esos aspectos. La hipertensión pulmonar es otra morbilidad y es un marcador pronóstico de severidad, pero es mucho más probable en adultos y en etapas avanzadas de la enfermedad. Es poco frecuente encontrarnos con hipertensión pulmonar en pediatría. Bien, esta es la bronquitis bacteriana o la infección prolongada, produce una enfermedad supurativa pulmonar que termina en bronquiectasias. La etiología principalmente son infecciones respiratorias bajas en el 19%, es la primera causa, ¿sí? Las IRAP. En segundo lugar, las inmunodeficiencias con el 17%. Después viene el síndrome aspirativo crónico. Incluimos, sobre todo en pediatría, el cuerpo extraño, un dato a tener en cuenta en niños, con el 10%. Y después la discinesia ciliar primaria en el 7%. Si ustedes suman todo esto, llega a un 53%. Es decir, eh, hay un 30-50% de los casos pediátricos donde no se llega a identificar la causa a pesar de una evaluación correcta, ¿sí? La mayor revisión de nuestro país de 687 niños, publicada en el 2003 por Patricia Murtan, mostró que la etiología postinfecciosa era la más frecuente en pediatría. Muy bien. Vamos a un detalle de cada una de las causas en forma somera. Las infecciosas, los agentes involucrados pueden ser de origen viral, bacteriano o las micobacterias, tanto del complejo TBC como no TBC. Los agentes más frecuentes son el adenovirus, la Bordetella pertussis, el virus del sarampión y la infección por el VIH. Las bronquiectasias postinfecciosas han disminuido en los países desarrollados debido a buenos programas de inmunización, sobre todo sarampión y tos ferina, que es la bordetela, a la utilización racional de antibióticos, a la mejoría en las condiciones socioeconómicas y al acceso de salud. Es decir, que también hay condiciones socioeconómicas que influyen en la prevalencia de esta enfermedad.
La segunda causa son las inmunodeficiencias. ¿Sí? Ustedes saben perfectamente que la función inmune alterada se va a asociar con infecciones respiratorias recurrentes y esta repetición de cuadros lleva a inflamación crónica, a reparación y daño estructural que termina en bronquiectasias, como vimos en el anterior círculo vicioso. ¿Sí? Siempre, siempre dentro del plan de estudio de las bronquiectasias no FQ se debe incluir la funcionalidad humoral y celular. Por tercera causa, los síndromes aspirativos. En pediatría, con especial atención al cuerpo extraño. Acuérdense que si yo detecto un cuerpo extraño y la extracción a través de un endoscopista del cuerpo extraño puede evitarme el desarrollo de bronquiectasia. Si eso pasa desapercibido, eso termina en infección crónica, inflamación y todo el círculo que termina con el daño y las bronquiectasias. ¿Sí? Las fístulas traqueoesofágicas de los recién nacidos, si no son detectadas, producen aspiración crónica y bronquiectasia, ¿sí? Y por supuesto los trastornos neurológicos y enfermedades neuromusculares. Ustedes saben que en estos casos el reflejo de la tos y de la deglución está alterado, eso lo hace susceptible a aspiración recurrente de contenido gastroenterofaríngeo, a infecciones respiratorias recurrentes y termina en bronquiectasias. Y la disinesia ciliar primaria, que es lo menos frecuente, es una normalidad congénita, intrínseca dentro de la función de las cilias, ¿sí? Hay un deterioro del aclaramiento mucociliar y esto predispone a inflamación, infecciones recurrentes y termina en bronquiectasia, ¿sí? Esto es una descripción muy somera. Recuerden disinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagener, interrogar acerca de rinosinusopatología crónica y el situs inversus. Bien, ¿cómo es la clínica en las bronquiectasias no FQ? Como dije en la primera diapositiva, tos crónica, húmeda y productiva es lo predominante, ¿sí? Se puede agregar disnea, intolerancia al ejercicio, expectoración mucopurulenta, fiebre, halitosis, falla en el crecimiento, neumonías recurrentes, hemoptisis. Al examen físico, disminución del murmullo vesicular, rales subcrepitantes, signos de enfermedad pulmonar crónica como disminución de la elasticidad torácica, aumento del diámetro anteroposterior del tórax, hipocratismo digital. Aunque estos tres signos encontrados al examen físico no son tan notorios como en las pacientes que tienen fibrosis quística del páncreas. En las comorbilidades tenemos hiperreactividad de las vías aéreas, rinorrea posterior, desnutrición, hipoxemia, hipertensión pulmonar. Como dijimos anteriormente, es un marcador de severidad y ocurre principalmente en los adultos. Puede haber trastorno del sueño, reflujo gastroesofágico, hay factores psicosociales y la calidad de vida se ve afectada. Hay tres grandes grupos en la clasificación, las cilíndricas, las varicosas y las quísticas. Ya la vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Y en este mismo orden, recuerden, se puede valorar la severidad de las mismas, es decir, que las más leves son las cilíndricas, moderadas son las varicosas y las más severas son las quísticas. Ahora vamos a ver eso. Un tratamiento agresivo en etapas iniciales de la enfermedad, o sea, en las cilíndricas o más leves, puede minimizar el daño y revertir los hallazgos. Por esto es importante el diagnóstico temprano y encontrarlas en esta etapa cilíndricas para tratar de revertir el daño que sí se puede lograr. Que eso es el concepto que un poco cambió a las definiciones clásicas o tradicionales, como decía en la primera diapositiva, que estaban rotuladas como irreversibles. Entonces, en los casos de encontrar cilíndricas, se puede llegar a algún grado de reversión, ¿sí? O minimizar el daño. Entonces, es importante la clasificación esta. Acá vamos a ver los ejemplos, un bronquio normal, las cilíndricas, como dijimos, más leves, o grado 1, las varicosas, que son las grado 2, y las quísticas, que son las más severas, ¿sí? Ahí están. Volvemos para atrás para que vean el grado de severidad cilíndrica, varicosas y quísticas y el dibujo. Y ahora lo vemos en un ejemplo, ¿sí? Acá pueden ver estructuras bronquiales normales, ¿sí? Sobre todo acá, estructuras dilatadas cilíndricas, serían estas, estructuras varicosas, aquí se las puede ver, que serían intermedias, y fíjense la severidad de las quísticas. Y obviamente ustedes pueden ver en estos tres dibujos de cortes tomográficos
obviamente se puede ver claramente cómo va aumentando la severidad de A hacia C, ¿sí? Entonces quísticas las más severas. Muy bien. Acá otro ejemplo de bronquiectasias quísticas. Hay algunas también que son cilíndricas. Un pequeño esquemita donde pueden ver el lóbulo inferior, los bronquios del lóbulo inferior, cómo están los bronquios dilatados, los bronquios normales y en este sector dilatados o bronquiectásicos. El diagnóstico. El diagnóstico es fundamental, el gold estándar es la tomografía axial de tórax o TAC-AR de tórax. O sea, tomografía axial computada, AR significa alta resolución. Es importante poner cuando uno solicita el estudio TACAR o alta resolución, si uno quiere escribirlo, porque ¿cuál es la diferencia? Si uno no pone esta alta resolución, el corte va a ser bastante más ancho, de hasta 10 milímetros, y a veces pueden pasar desapercibidas o no detectarla. En cambio, la alta resolución, los cortes son de 1 milímetro y es muy difícil que pasen en los casos leves desapercibidas. Es decir, más fácil hacer un diagnóstico cuando el corte es más fino, de 1 milímetro, y eso significa alta resolución, ¿sí? Y siempre pedir atacar en condiciones de estabilidad clínica, sin intercurrencias, y no antes de las 4 o 6 semanas después de una exacerbación, porque muchas veces las exacerbaciones me producen cierto grado de cantidad de moco que me puede tapar o ocultar lesiones. Entonces, es importante cierto grado de estabilidad clínica. Entonces, gold standard. Otros estudios, la función pulmonar, todos los pacientes deberán tener una medición de la función pulmonar, o sea, a través de una espirometría. En los niños se comienzan a practicar a partir de los 4 o 5 años de edad, no antes, por cuestiones técnicas y de colaboración. La frecuencia con que se pedirá este estudio va a depender del estado clínico y del grado de compromiso de la función pulmonar, o sea que es muy variable, puede una al año o varias, o en cada control. Y siempre importante también, entre otros estudios, pedir el análisis bacteriológico del esputo, sobre todo previo a tomar un antibiótico, ¿sí? Esto vamos a verlo un poquito más adelante. El tratamiento. Eh, Siempre las generalidades. Tratar la causa de base, es decir, cuando existe o está identificada, por ejemplo, una inmunodeficiencia, un síndrome aspirativo. Es decir, si hemos detectado una enfermedad de base, tratarla, una infección, una tuberculosis, cuanto antes la detecte y lo trate, menos posibilidades de terminar con secuelas bronquiectásicas, ¿sí? Entre las generales también tratar de evitar la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones, es muy importante detectarlas porque si no voy a permitir la progresión de la enfermedad. Es decir, yo puedo empezar con bronquiectasias en un lóbulo o en un pulmón y si no prevengo, no trato las exacerbaciones, puedo empeorar la situación. Evitar complicaciones, facilitar el drenaje de secreciones, ya vamos a ver a través de la kinesioterapia, mejorar y mantener la función pulmonar y promover el crecimiento y desarrollo adecuados con la mejor calidad de vida posible. Bueno, esas son las generalidades. Eh, el tratamiento va a consistir en la antibiótico terapia adecuada en cada exacerbación y también hay antibiótico terapia para tratamientos crónicos que vamos a ver, la fisioterapia respiratoria, los agentes mucolíticos, broncodilatadores, antiinflamatorios, las inmunizaciones o vacunas, el soporte nutricional que es fundamental, la actividad física y el control del medio ambiente. Bueno, eso son generalidades. Y aquí vamos a definir una exacerbación antes de pasar específicamente al tratamiento. Exacerbación se define como una presencia de 3 o más de los siguientes síntomas: aumento de la tos, cambios en las características del esputo, por ejemplo, aumento de volumen, viscosidad y purulencia, incremento de la disnea, presencia de sibilancias o de obstrucción bronquial, la presencia de hemoptisis, también esputos hemoptoicos pueden ser, y afectación del estado general, fiebre, decaimiento. Bueno, tres de estos hacen diagnóstico de exacerbación y implican tomar una conducta pronta. Bueno, es recomendable siempre antes de tomar una conducta antibiótica, sobre todo, tomar una muestra microbiológica del esputo, siempre que sea posible antes de iniciar el tratamiento antibiótico, como dijimos. Porque si yo tomo el antibiótico y después tomo la muestra, tengo muchas posibilidades de no encontrar el germen y hacer un tratamiento sin identificación.
Los gérmenes más frecuentes realmente aislados en pediatría son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Moraxella, ¿sí? De no contar con la bacteriología, el tratamiento empírico inicial debería cubrir estos tres patógenos habituales, ¿sí? Que acabo de nombrar, y el antibiótico adecuado sería la amoxicilina más el ácido clavulánico. Recuerden esto, patología bronquiectásica, el tratamiento inicial debería ser un complemento entre la amoxicilina y el ácido clavulánico, ¿sí? Entre 10 y 14 días, ¿sí? Algunos pacientes pueden requerir tratamientos más prolongados. También en situaciones que las exacerbaciones son frecuentes, está indicado un tratamiento prolongado para las bronquiectasias a través de macrólidos, la acitromicina, ¿sí? Pero en la exacerbación aguda vamos a usar amoxicilina y clavulánico, y cuando las exacerbaciones son frecuentes, como una especie de tratamiento preventivo, vamos a usar los macrólidos y específicamente la acitromicina, ¿sí? Ya que esta tiene propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y actúan como bacteriostáticos para algunos gérmenes como estafilococo y Haemophilus influenza. La citromicina entonces actúa como antiinflamatoria e inmunomoduladora, reduce las exacerbaciones y se usa como terapia de mantenimiento durante 6 a 24 meses, es decir, son tratamientos prolongados. Es decir, es una profilaxis. Y acá están las dosis, si las necesitan, si en pediatría menor de 25 kilos son 10 miligramos kilodosis y se dan en forma trisemanal, y en todas, en cualquiera sea la situación del peso, los lunes, miércoles y viernes a estas dosis. Y si es de 25 a 40 kilos son 250 miligramos y mayor de 40 son 500 miligramos lunes, miércoles y viernes. Y por tiempos prolongados, ¿sí? Sin miedo. Y esto anotado ahí eh, particularmente he tenido tanto pacientes con fibrosis quística y no fibroquístico con bronquiectasias, con bastantes rebeldes o con exacerbaciones frecuentes que han respondido satisfactoriamente a este tratamiento. La fisioterapia respiratoria, que tengo entendido que tienen charlas sobre este tema en enfermedades pulmonares crónicas y sobre todo bronquiectasias, ya que el aumento de secreciones y la inflamación están a la orden del día. Así que lo vamos a nombrar. La fisioterapia mejora el aclaramiento mucociliar, facilita el drenaje de las secreciones. Hay muchas técnicas, el drenaje postural, ejercicio, aumento del flujo, expansión mediante juego de pelotas, cama elástica, dispositivos como flatter, acapela. Bueno, son muchos detalles que quedan a manos de un kinesiólogo especialista que maneja todo este tipo de esta fisioterapia respiratoria, ¿sí? Busca con la vibración de la vía aérea movilizar las secreciones y con la tos ayudarse a eliminarlas, ¿sí? Se recomienda la fisioterapia en todos los pacientes con bronquiectasias no FQ en forma diaria y hacerla en el hogar también. Es decir, que tienen que instruirse a la familia en caso de la pediatría y en los adultos individualmente, ¿sí? Es decir, que se debe entrenar al niño y a los familiares y supervisar periódicamente los ejercicios indicados. En caso de presentar una exacerbación, como dijimos hace un rato, aparte de los antibióticos, hay que incrementar la rutina diaria de la fisioterapia, si hace una vez por día, a dos o incluso hasta tres veces por día. Con respecto a mucolíticos, la evidencia actual se refiere a pacientes adultos FQ y en bronquiectasias no FQ, es decir, en niños hay poca casuística, casi no lo usamos, excepto la solución salina hipertónica, que es lo más utilizado y que ha demostrado su eficacia. Por ejemplo, la N-acetilcisteína no recomendamos en pediatría, puede ser distinta a la situación de adultos, que será tema tratado por neumonología de adultos. Los broncodilatadores sí se usan. Además, muchos pacientes presentan hiperreactividad bronquial y obstrucción bronquial. Se recomienda el salbutamol. Siempre que uso solución hipertónica como mucolítico, voy a usar previamente, precediendo el salbutamol. Es decir, el salbutamol tiene un efecto broncoprotector de una eventual irritación y broncoconstricción que me produzca la solución salina hipertónica o el mucolítico, como dijimos anteriormente. Acá esta solución salina puede darme una obstrucción bronquial, por eso siempre previo voy a usar el salbutamol. En caso de algún grado de hiperreactividad bronquial, puedo indicar corticoides inhalados solos o asociados a broncodilatadores de acción prolongada, que acá se abrevia como LABA, y se indicarán solo en los pacientes con diagnóstico de asma concomitante, pero no en forma rutinaria. Es decir, no, un paciente con bronquiectasias no necesariamente tiene indicación de rutina de corticoides inhalados.
Vamos a hablar de algunas complicaciones. La hemoptisis es una complicación grave de las bronquiectasias, no FQ, pero también de las FQ. Eh, Depende del daño generado y la severidad de las bronquiectasias. Recuerden que las quísticas son las más severas. Las paredes de las vías aéreas sometidas a un círculo vicioso, inflamación e infección, llevan a producir áreas altamente irrigadas con vasos de neoformación que en algún momento pueden romperse y provocar esta complicación. Vamos a definir esputo hemoptoico versus hemoptisis. El esputo hemoptoico son estrías sanguinolentas y el volumen de sangre es mínimo, menos de 10 mililitros en 24 horas. El manejo puede ser ambulatorio, siempre con cobertura antibiótica, se lo toma como una exacerbación, y pautas estrictas de alarma para ver que esto no aumente. En cambio, una hemoptisis grave es mayor de 240 mililitros de sangre en 24 horas o 100 mililitros día durante 5 días. O también puede ser la progresión del cuadro con signos de deterioro clínico que ya hablamos antes o de laboratorio, ¿sí? En estos casos se interna al paciente para un monitoreo estricto y bajo un cuidado de un grupo multidisciplinario como neumonólogos, radiólogos, intervencionistas que tengan experiencia en tratamientos de embolización selectiva y cirujanos torácicos, ¿sí? Bueno, eso es una situación a mirar con 4 ojos. Eh, Muy bien. ¿Qué hay con respecto a la cirugía en pediatría? Los pacientes deben ser cuidadosamente evaluados por un equipo interdisciplinario antes de tomar esta decisión, que es poco frecuente. Solo será planteada la posibilidad de cirugía si las lesiones, ante estas características, lesiones que están bien localizadas y limitadas a un solo lóbulo y o segmento y que genere síntomas graves. Por ejemplo, hemoptisis recurrente con bronquiectasias lobar de una sola ubicación topográfica puede ser pasible de una cirugía. Cuando hay falla de crecimiento también, cuando hay infecciones muy recurrentes que no responden a terapias convencionales, hemoptisis grave y recurrente, como dijimos, una mala calidad de vida, incluida la halitosis, broncorrea persistente, recaídas frecuentes que requieren tratamientos prolongados. Cualquiera de estas situaciones puede hacer pensar a una decisión con el equipo multidisciplinario a tomar una conducta quirúrgica, siempre y cuando sean localizadas. Si ustedes se acuerdan las imágenes que mostré, si hay difusas bilaterales y quísticas, es muy difícil llegar a esta recomendación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones generales en pediatría. Identificar la causa subyacente y que sea tratable. Por ejemplo, una inmunodeficiencia tenemos pacientes con bronquiectasias que detectan una inmunodeficiencia que por recibir tratamiento específico con gamma globulina mejoran su situación o evitamos la progresión de la enfermedad, ¿sí? El diagnóstico, una vez el diagnóstico inmediato con tratamiento y prevención de las exacerbaciones, ¿sí? El manejo nutricional y psicosocial es muy importante. La higiene de las vías respiratorias, que sería la kinesioterapia, que es diaria, y entrenar a los pacientes o a la familia en caso de pediatría. Fomentar la actividad física, que es muy bueno para esto. La vigilancia periódica de complicaciones, sobre todo hemoptisis. La educación continua y promoción de medidas generales de salud, como evitar el humo de tabaco, tóxicos ambientales inhalados y otros. Y siempre una vacunación completa. Conclusiones. eh, las bronquiectasias no FQ requieren una atención multidisciplinaria. Es importante el reconocimiento y el tratamiento precoz de las exacerbaciones, siempre en lo posible basados en la microbiología. Es importante la depuración de las vías respiratorias para un especialista kinesiólogo en vías respiratorias. Y las acciones preventivas son pilares del tratamiento y han demostrado una clara utilidad. Bien, muchas gracias. Espero que con esta panorámica a niveles primarios como secundarios e incluso hospitales terciarios puedan tener claro este tema y tener derivaciones oportunas. Y solo aclararles que en el Hospital de Niño Jesús tenemos desde bacteriología, especialistas, neumonólogos, cirujanos, hemodinamistas, tomografía, es decir, todo lo necesario para hacer diagnóstico, seguimiento y control
siempre en forma conjunta incluso con los médicos de atención primaria o de otros hospitales. Eh, Así que cualquier necesidad, estamos para cualquier interconsulta en el servicio.